Compañeros, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a comentar el procedimiento general que debe de seguirse para poder resolver un problema de diseño de experimentos con la combinación 2 a la 3. ¿Ok? Para esto, pues el día de ayer por ahí se les compartió un, un video en donde se les explicó la generalidad del 2 a la 3. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues no es muy diferente a un 2 a la 2. De hecho, es básicamente la misma metodología. Ahora vamos a hacerlo de una forma ligeramente diferente a la que lo hicimos la vez pasada. La estructura general es la misma, solamente que vamos a agregar dos funcioncitas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a iniciar desde cero. Este problema va completamente desde cero, con toda la explicación. Entonces, tomé del libro de análisis y diseño de experimentos este problema que dice que en una fábrica de dientes se tiene problemas con la calidad, porosidad o burbujas de aire dentro de los dientes, manchas blancas, dientes sucios, dientes quebrados, etc. En los intentos por resolver los problemas han hecho cambios en algunos factores o variables del proceso. Con base en la metodología de diseño experimental, se decide correr un experimento 2 a la 3. Los factores y niveles son la temperatura del prensado, que lo van a hacer variar entre 90 y 130 grados Celsius, tiempo de prensado entre 8 y 15 minutos y el tamaño de la partícula. O sea, sin tamizar, una partícula más grande y tamizado, una partícula un poco más pequeña. La variable de respuesta fue el porcentaje de diente bueno, es decir, en un lote de producción con esas características, cuánto diente, qué cantidad de dientes o qué porcentaje de dientes sí cumplió con las especificaciones para un producto terminado con buena calidad. Los datos son los siguientes, y bueno, aquí está la tabla, fueron obtenidas del libro de análisis y diseño de experimentos de Gutiérrez Pulido y Román de la Vara. Estos son la información, es la temperatura, el tiempo y la partícula, y aquí están todas las posibles combinaciones, es decir, se trabajó con 90 grados Celsius o 8 minutos de prensado con partículas sin tamizar y se corrió dos veces, es decir, en el primero se obtuvo 76.4% de diente bueno y en la segunda corrida 76.9% de diente bueno, y así con todos los datos. Y vamos a estimar todos los efectos posibles y vamos a ver cuáles son significativos. Vamos a realizar un análisis de varianza que obtenga las conclusiones generales y vamos a verificar los residuos. Y eso es todo el problema. Pues bueno, vamos a comenzar. Existen varias formas de ingresar información a R. La primera de manera directa y la segunda llamándolo desde tablas de Excel, en la que vamos a utilizar ahorita de tablas de Excel y en un siguiente ejercicio ya les enseño de la manera directa. ¿Ok? Entonces vamos a abrir una hoja de Excel y vamos a ir colocando nuestra información. De entrada vamos a codificar. O sea, permítame. O sea, esta parte es muy importante que si la tengamos muy clara. ¿Y qué es esto de codificar? Pues bueno, tenemos tres factores. Tenemos la temperatura, que la vamos a hacer cambiar de 90 a 130 grados Celsius. ¿Ok? Tenemos también, eh, el tiempo, que va de 8 a 15 minutos. Y tenemos la partícula, el tamaño de la partícula, que aquí son dos categorías, que es sin tamizar con tamizado. Y vamos a cambiar el código de estas variables para que sea más simple. Recuerden que vamos a considerar como si fuera simplemente mínimo y máximo, ¿sí? Y vamos a decir, por ejemplo, que para la temperatura el -1
corresponde a 90 grados Celsius, para el caso de la temperatura, y el 1 corresponde a 130 grados Celsius. Y así sucesivamente con el tiempo. Vamos a cambiar y vamos a decir que menos 1 es igual a 8 minutos y que 1 es igual a 15 minutos. Para el caso de la partícula, menos 1 sería sin tamizar y 1 sería con tamizado. ¿Ok? Y ya la forma en cómo vamos a arreglar la tabla de Excel ya es ligeramente diferente a lo que vimos en nuestros datos. Entonces vamos a generar nuestro archivo, al cual le vamos a poner temperatura, tiempo, partícula y porcentaje. Para la temperatura, las combinaciones van a ser las estándar, que son de entrada menos 1, menos 1, menos 1, es decir, todos en nivel mínimo. Y el porcentaje lo vamos a ir tomando por corridas, es decir, en la primera combinación vamos a tomar los primeros datos de porcentaje y en la segunda vamos a poner los otros, o sea, lo vamos a separar en corridas. Entonces voy a generar todas las combinaciones, menos 1 y 1, y le damos aquí, copiar y pegar, y como ya sé que son 8 combinaciones para un 2 a la 3, pues simplemente vamos pegando. Entonces sería 2, 4, 6, 8. Y ahí tenemos la primera. Este es menos 1, menos 1, 1, 1. Le damos aquí también copiar y generamos la otra. Y para este sería menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. Y ahí tenemos todas las combinaciones. Ok, como son dos réplicas, vamos a tomar todo esto, copiamos y pegamos aquí abajo y ya tenemos la segunda réplica. Entonces aquí vamos a ir colocando nuestros porcentajes, que para el caso de ahorita son 76.4, 76.3, para ir acomodándolo en nuestra hojita de Excel, 76.4, 76.3, luego 80.4, 77.9, 77.9. La que sigue es 84.4, 84.7, luego 82.7 y 85. Son los porcentajes. Y ahora vamos con la siguiente corrida, que son 76.9, 76.9, 81, 79.6, 81, 79.6, luego seguiría 84.6, 84.5, para cerrar con 83.2 y 84.7. Y listo. Esto sería nuestro conjunto de datos. Vamos a sentarlo todo ya que quede ahí. Y ahora vamos a guardar esto en nuestra carpeta de trabajo. Yo para esto ya generé mi carpeta de trabajo en aquí en la memoria. Y vamos a ver aquí ingeniería de la calidad, los ejemplos, y yo destiné ejemplo integrador
Aquí esto lo vamos a cambiar el nombre, 2R3. Y aquí están los textos. Bueno, a este, recuerden que le vamos a llamar dataset. ¿Ok? Vamos a quitar esto tantito de aquí para que me dé opción de dar save. Y listo. Ya tenemos el dataset. Bueno, a este ya lo podemos guardar. Y este también ya lo vamos a guardar. Esto nada más era para que viéramos cómo se codifica. Muy bien. Ahora vamos a abrir un proyecto de R. Nos vamos a nuestro software R. RStudio. Y vamos a hacer el proceso completo. Bueno, para generar nuestro proyecto, vamos a darle nuevo proyecto. Como ya tengo una carpeta destinada para colocar en el proyecto de R, pues le voy a dar que existe un directorio. En caso que yo quisiera que R lo hiciera de manera automática, le vamos a dar nuevo directorio, nuevo proyecto, le ponemos el nombre de la carpeta y donde queremos que se deposite. Y con eso. Mi caso no es así, yo ya tengo un directorio. Vamos a ir aquí a buscarlo. Yo tengo acá en la memoria, en semi, en ingeniería de la calidad, ejemplos y ejemplo integrador 2 a la 3. Y bueno, aquí vamos a dar open. Ok, y le vamos a dar crear proyecto. Ok. Y como se podrán dar cuenta, aquí se muestra el contenido de la carpeta. Y bueno, vamos a empezar entonces por generar nuestro script. Ok, vamos a darle aquí donde dice RScript. Permítanme, voy a abrir el Epic Pen para poder irles explicando. Dame un segundo. Ya está. Y vamos a colocar esto para acá para que no estorbe. Muy bien. Pues aquí lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la llamada de datos. Acuérdense que la estructura es la misma. Aquí le vamos a poner adquisición de los datos. Okay. Y para eso tenemos que llamar a nuestras librerías. Aquí en la primera instancia siempre hay que llamar librerías. Entonces voy a utilizar la librería para leer desde Excel y la librería de FRF2 para poder generar mis diseños experimentales. Se ejecutan las dos. Y ahora vamos a hacer nuestra variable de datos. Esto va a generar el conjunto. Y aquí desde donde voy a leer es leer desde Excel. Y aquí donde vamos a poner la primer elemento que es path. Vamos a darle dataset.xlsx, que es como se llaman nuestros datos. Y le damos ejecutar. Yo ejecuto más cómodo con control enter. Ahora vamos a visualizar nuestros datos. Nada más para ver que sí hayamos obtenido la información de manera adecuada. Y bueno, pues aquí está toda nuestra información. Y después vamos a adjuntar para que yo pueda jalar los datos de manera directa. Ok, entonces vamos a dar attach datos. Control L. Bueno, pues ahora vamos a convertir en factores. Vamos a poner aquí modelado matemático. Vamos a llamar a nuestros factores, los vamos a cambiar el nombre para que ya sean reconocidos por R como un factor a dos niveles. Entonces vamos a poner F, vamos a poner F temperatura, o sea, la F es en referencia de factor. Y aquí en F temperatura vamos a poner factor y vamos a llamar a la variable temperatura, que esto ya está en nuestra base de datos. Ejecutamos.
f tiempo y vamos a llamar factor al tiempo. Control Enter y ya tenemos el factor. Ustedes se dan cuenta que está generando ya como un factor a 2 niveles. Y le vamos a poner f partícula. Y le vamos a poner aquí factor partícula, que es lo que está en nuestra base de datos. Control Enter. Y ahora sí que ya tenemos todo en forma de factor, vamos a generar nuestro modelo. Pero para generar nuestro modelo, vamos a mover esto un poquito para acá. Para generar nuestro modelito, tenemos que considerar lo siguiente. En el caso anterior, mi modelo estadístico solamente tenía 2 factores, en este caso tengo 3. Entonces, mi modelo es ahora y y jk igual a la media del experimento más los efectos del factor A más los efectos del factor B más los efectos del factor C más la combinación de tau beta y j más la combinación de tau delta, es decir, todas las posibles combinaciones. Aquí es IK más beta delta, JK, más, como también puedo combinarlos individualmente, puedo combinarlos en parejas o como son 3, puedo combinarlos también en tercias, fíjense. Más el error aleatorio asociado a ellos. Entonces, para poder decir esto, aquí a R, vamos a escribir modelo igual a modelo lineal. ¿Cuál es mi variable de respuesta? Pues mi variable de respuesta se llama porcentaje. Y el porcentaje lo vamos a relacionar, aquí vamos a abrir un paréntesis, con el factor, con F, temperatura, más F, tiempo. Más F, partícula. Pero esos son los elementos individuales. Más, ahora vamos a poner F, temperatura, multiplicando a F, tiempo. Más F, temperatura, por F, partícula. ¿Sale? Más F, tiempo, por F, partícula. ¿Ok? Más F, temperatura, por F, tiempo, por F, partícula. Vean cómo el modelo matemático creció muchísimo con respecto del anterior. ¿Ok? Y damos control L. Y una vez que ya tenemos esto generado, pues bueno, vamos a pedirle que nos haga el resumen del modelo. ¿Ok? Control L. Y pues noten ahora cómo tenemos toda la información aquí. Fíjense. Cada uno de estos son los efectos de cada uno de los factores. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo la temperatura, el intercepto es significativo, este sí es muy significativo. La temperatura, según esto, en mi modelo de regresión, no es significativo. ¿Por qué? Porque miren el valor P. El valor P es evidentemente mayor a 0.05. Este
sí es significativo porque su valor P es menor de 0.05. Este también es significativo. Estos no son significativos porque el valor P es mayor de 0.05. Este sí es menor de 0.05 y este no. Por lo tanto, compañeros, ¿qué es lo que yo tengo que observar realmente? Bueno, según mi modelo matemático, esta es la intercepción, este no se considera. Pero el factor tiempo no impacta sobre la generación de burbujas adentro del diente. El que sí impacta, perdón, la temperatura no impacta, impacta el tiempo, impacta el tamizado de la partícula y la interacción entre tiempo y la partícula. O sea, los dos pueden hacer travesuras ahí para generar un mayor número de defectos. Ahora vámonos para acá. Sí, el error residual es de 95.13 con 8 grados de libertad. Y hay que observar, acuérdense lo que les mencionaba en la clase pasada, cuando yo tengo un modelo con muchos factores, este R cuadrado no me es útil. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, ustedes están viendo que algunos de los efectos no son significativos. Sin embargo, el modelo los está contabilizando. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo agrego términos a un modelo, este término crece nada más por el simple hecho de agregarle términos. El que inclusive disminuye si yo agrego términos y no me explican nada es este. O sea que el confiable para dar la lectura en un modelo de regresión para diseño de experimentos con muchos factores es este. ¿Sí? ¿De cuándo lo vamos a tomar en cuenta? A partir de dos factores. De ahí para adelante, este es el que se toma en cuenta. Entonces, este me está confirmando que lo que me arroja este análisis es cierto. ¿Sí? Que hay algunos efectos que sí son significativos. Ahora vamos aquí al estadístico F. Este es el estadístico de toda la regresión que se hizo. ¿Sí? Y como podemos observar, es 3.367 por 10 a la menos 5, o sea que es evidentemente menor a 0.05. Para este caso, este de aquí, la hipótesis es que esto, como es un modelo de regresión, beta j es estadísticamente igual a 0 y aquí beta j es estadísticamente diferente de 0. Esto quiere decir que si esto lo acepto, o sea, si esta regresión no es significativa, ninguno de los efectos que yo considero en el análisis es significativo. Sin embargo, como aquí tengo un valor P muy bajo, pues puedo observar que por lo menos uno de los efectos es estadísticamente significativo. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer la siguiente parte del análisis, que es ver cómo afectan esos factores a la generación de defectos en el diente. Y para esto vamos a utilizar la función FRF2. Para esto vamos a poner experimento igual. Vamos a poner FRF2. Esto es para poder hacer las gráficas de efectos individuales y de interacciones. Entonces vamos a poner aquí, permítame un segundito, por favor. Permítanme, por favor. Bueno, entonces lo que vamos a colocar es el número de corridas. ¿Cuántas corridas son? Pues son 2 a la 3, el número de corridas son 8. El número de factores son 3. Factor.names, acuérdense que aquí se pone forma de lista, y vamos a poner F temperatura, se va a codificar como menos 1,1. Luego F tiempo se va a codificar como menos 1,1 y F partícula se va a codificar como menos 1,1. ¿Ok?
Luego aquí, ya que nos salimos de esta parte, le vamos a poner réplicas. Si hay dos réplicas, entonces se le pone 2 y le vamos a poner aleatorizar, le vamos a poner que no, le vamos a poner false. ¿Ok? Y aquí ya con esto generamos el diseño, control L. ¿Sí? Entonces lo que se está generando, o lo que se generó es un diseño factorial con 8 corridas. Vamos a poner ahora una nueva variable, experimento respuesta, o sea, es decir, al diseño experimental acuérdense que tengo que agregarle la respuesta. Entonces es add response. Vamos a ponerle el diseño como experimento y la respuesta del diseño va a ser el porcentaje. Y le vamos a dar control L. Y ahora tengo, si yo escribo en el experimento respuesta, ahí tendríamos el diseño factorial, donde está todo el porcentaje, f tiempo, f partícula. Los blocks, recuerden que son las corridas, entonces tengo la corrida 1 y la corrida 2. Y listo. Ahora vamos a ver la gráfica de efectos individuales. ¿De quién? Del experimento que contiene a la respuesta. Control L. Oh, me equivoqué, mil disculpas. Aquí no es, no es el iaplot. Empezamos con los efectos individuales, por lo tanto vamos a ponerme plot. Y aquí podemos ver cuáles son los efectos que realmente son significativos. Según lo que nosotros vimos acá, la temperatura del tiempo, pero en el modelo de regresión interactuaba mucho. Pero de manera individual, compañeros, quien realmente hace todo el ruido en términos de los efectos es la partícula. Miren, es la partícula, porque la partícula tiene una pendiente muy pronunciada. Y es decir, miren, si yo pongo sin tamizar la partícula, voy a tener un porcentaje de defectos de 78, pero si hago el tamizado, el porcentaje de defectos se me va hasta 84%. Entonces, por sí sola la partícula es estadísticamente significativa. Esta no lo es tanto y este no lo es tanto. El factor preponderante es el tamaño de la partícula, eso es lo que tenemos que vigilar. Ahora sí, vamos a hacer las interacciones para ver cómo juegan cuando se asocian los factores. Y ahora fíjense todo lo que tenemos. Nos arroja un buen número de gráficas. Entonces, fíjense bien. Si yo tengo la temperatura en mínimo, prácticamente no hay cambios en el número de defectos. Si considero al tiempo como el factor que se va a mover. O sea, si yo tengo la temperatura en mínimo y cambio el tiempo de mínimo a máximo, prácticamente no hay cambio. Y si tengo la temperatura en mínimo y cambio el tiempo, pues prácticamente tampoco hay cambio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo la temperatura en mínimo, que es la línea roja, y tomo la partícula, la cambio de mínimo a máximo? Pues evidentemente hay un incremento en el número de defectos. Y si pongo la temperatura en máximo, la partícula la cambio de mínimo a máximo, pues hay un incremento más pronunciado. Es decir, aquí existe una interacción entre la partícula y la temperatura. Para el caso del tiempo, si yo dejo el tiempo en mínimo y cambio la temperatura de mínimo a máximo, como ya vimos acá, no hay muchos cambios. Sin embargo, en cuanto al tiempo, si lo tengo en mínimo y cambio la partícula de mínimo a máximo, sube el número de defectos. Si tengo el tiempo en máximo y le cambio la partícula de mínimo a máximo, pues evidentemente hay un incremento. Entonces, ¿qué nivel del tiempo me está generando con mayor rapidez los defectos? Bueno, me está generando el tiempo menos 1 y que el solo hecho de que cambie la partícula. Por eso les decía que la partícula era el factor preponderante, la que me hace todo el ruido. Y en el caso de la partícula, si la dejo en nivel mínimo y cambio la temperatura de mínimo a máximo, pues hay una ligera disminución, no lo es tanto.
en términos generales se mantiene constante. Pero si paso a la partícula máximo y cambio la temperatura de mínimo a máximo, fíjense cómo el nivel se eleva y se mantiene constante. O sea que hay que cuidar también que la temperatura esté cuidar la partícula para cualquier nivel de la temperatura. O sea, el solo hecho de que yo obtenga la partícula en nivel, no la controle, ella me va a subir los defectos. Fíjense cómo sube en lo general, sube el promedio de defectos. Y aquí también pasa lo mismo con respecto al tiempo. O sea que la que generan las interacciones más graves es la partícula, pero nos las genera más pronunciadamente con la temperatura. Noten cómo esta tiene una mayor pendiente. Entonces hay que cuidar la interacción de temperatura con la partícula. Ahora vamos a hacer nuestra tabla NOVA. La tabla NOVA también nos va a arrojar un poco de luz respecto de las interacciones. Ahorita van a ver. Vamos a generar ahora, ya como otra etapa del análisis, tabla ANOVA. ¿Sí? Esta parte podríamos decir que es lo correspondiente al inciso A y esto es lo correspondiente al inciso B. Fíjense, la tabla ANOVA es igual a OV. ¿De quién? De mi modelo. ¿Sí? Y le vamos a poner resumen de ANOVA. Y aquí está toda la información. Como podemos observar, en términos individuales, así como lo vemos aquí en nuestra gráfica, el factor realmente significativo, el más, digamos, el preponderante, es la partícula. Fíjense. Los demás, su valor P es mayor de 0.05, por lo tanto no tienen efectos significativos. La partícula sí, muchos. Y ahora vemos la interacción entre la temperatura y la partícula, que ya la habíamos notado por acá. ¿Sí? La interacción entre la temperatura y la partícula y la temperatura entre el tiempo y la partícula. Estadísticamente tiene mayor significancia la interacción de tiempo con partícula, por eso hay que verificar, o sea, ¿qué es lo que tenemos que checar? Pues que realmente el tiempo, está por acá, se mantenga en nivel mínimo, es decir, lo recomendable es que se tengan, se haga un prensado de 8 minutos y no de 15, ¿sale? La temperatura aparentemente no nos está dando problemas en términos de interacciones ni de efectos individuales. Es decir, temperatura podría yo poner o los 90 o los 130 sin problemas. Pero lo que sí tengo que checar es que el tiempo esté en nivel mínimo, o sea que tenga el tiempo de prensado de 8 minutos y que la partícula esté en nivel mínimo, es decir, que no haga el tamizado. Entonces ya vamos obteniendo como una receta, ¿estamos de acuerdo? El propio diseño me va diciendo cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder obtener siempre un número de defectos bajito. ¿Ok? La interacción triple no es significativa, su valor P es mayor de 0.05. Entonces lo que tenemos que cuidar básicamente son este y este. ¿Sale? Interacción temperatura-partícula, interacción tiempo-partícula y la partícula por sí solo. Reitero, el factor preponderante es el tamizado o sin tamizar. Ahora, ya que tenemos las gráficas aquí, compañeros, vamos a guardarlas. ¿Sale? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues la vamos a exportar. Y aquí ya sea que lo guarden como imagen o como PDF, es lo mismo. Yo la voy a guardar como imagen, vamos a quitar los rayones. Y aquí vamos a poner efectos individuales. ¿Ok? Los efectos individuales, ¿por qué? Porque son de manera directa. Aquí no le cambiamos el nombre, esto se puede hacer directamente de acá. Eso luego se los explico cómo. Y van a ser guardados en nuestra carpeta de ejemplo integrador 2 a la 3. Ya no tenemos que moverle nada porque como definimos carpeta de trabajo, ahí cae todo. Entonces le vamos a poner guardar. Ahora vamos a guardar esta, también exportamos como imagen
y vamos a ponerle interacciones. Igual no hay necesidad de definir carpeta porque ya está. Ok. Y vamos ya con la última parte, que es el análisis de residuales. El análisis de residuales, acuérdense que es donde se evalúa si el modelo realmente es el adecuado o no. Y para esto tenemos que pasar las dos pruebas, la de homoscedasticidad, que es la de varianza constante, y la de normalidad de residuos. Entonces, para la normalidad, vamos a hacerlo con la expresión Shapiro test, que es la prueba de Shapiro-Wilks. ¿De quién? De los residuales de quién? De mi modelo. Le damos control L, ya nos generó. Y ahora vamos a pedir que nos imprima la prueba de normalidad. Control L. Y pues bueno, como podemos observar, la prueba de hipótesis para la normalidad de los residuos sería que H0, los residuos pertenecen a una población con distribución normal con media igual a 0 y varianza constante. La hipótesis nula es que los residuales no pertenecen a una población con distribución normal con media igual a 0 y varianza constante. ¿Ok? Lo que vamos a probar ahorita es que sean normales. ¿Sí? Como mi valor P es mayor de 0.05, doy por buena la hipótesis nula, por lo tanto puedo decir que son normales. Me falta verificar que tengan varianza constante. Y para verificar la varianza constante, ahora sí lo vamos a hacer con otra prueba. La vez pasada lo hicimos de forma gráfica. Ahorita va con la prueba de varianza constante, que es homocedasticidad. Y vamos a utilizar la prueba de Bartlett. Y esta prueba de Bartlett me va a permitir, con una prueba de hipótesis, la cual la anotamos aquí, la hipótesis nula para la prueba de Bartlett, es que la varianza I es igual a la varianza J igual a una constante. La hipótesis alterna sería que la varianza I es diferente de la varianza J y por lo tanto son diferentes de una constante. ¿Vale? Esto para ver si son varianzas constantes. Entonces la prueba de Bartlett se la vamos a aplicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos por aquí un experimento que se generó. De hecho, si ustedes le ponen aquí experimento, se van a dar cuenta que lo que tenemos es un dataset. ¿Cómo sé que es un dataset? Porque me lo genera con esta simbología, como una tablita. Entonces, aquí vamos a comprobar que los residuales del modelo tengan varianza constante. Entonces, vamos a ir aquí. Permítanme. Y aquí en la prueba de Bartlett vamos a escribir residual de el modelo, coma. Vamos a poner F, perdón, es F partícula. Luego ponemos F, aquí no es F partícula, aquí sería F temperatura, F tiempo y F partícula. Pero le vamos a especificar que lo tome de nuestros datos que se llaman experimento respuesta. ¿Ok? Dependiendo de lo que obtengamos aquí, va a ser, vamos a poner aquí para que lo imprima, print homocedasticidad. ¿Va? Si nosotros damos por buena la hipótesis nula, tenemos que decir que los residuos tienen una distribución normal, varianza constante, por lo tanto el modelo es adecuado. Si no pasa las dos pruebas, el modelo no es adecuado. Y no es otra cosa más que este modelo matemático no me explica adecuadamente la relación entre los defectos y los factores considerados. Entonces le damos control L y como ustedes se podrán dar cuenta, tengo una
un valor P de 0.002041, lo que me lleva a la conclusión. Voy a volver a anotar aquí la hipótesis nula para la prueba de Bartlett. Varianza I igual a varianza J igual a una constante, hipótesis alterna, varianza I diferente de varianza J diferente de una constante. Tengo un valor P menor de 0.05, descarto la hipótesis nula y vamos a dar por buena la hipótesis alterna. Por lo tanto, si bien los residuos tienen una distribución normal, no tienen una varianza constante. ¿Y esto qué es lo que implica? Miren, vamos a pensar que este es mi modelo. No es de tipo lineal, bueno, sí es de tipo lineal, pero no es una línea recta, o sea, tiene más factores considerados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que mi modelo matemático viene por aquí y que la distancia respecto del modelo matemático no es una constante, ¿sale? Va creciendo o puede ser que tal vez la relación no sea tan lineal y que yo lo que voy viendo es que van los residuos, tal vez con homoscedasticidad respecto de este modelo, pero yo lo estoy probando contra un modelo lineal, entonces evidentemente la varianza de aquí a acá no es igual y eso lo detecta la prueba. Ahora, si está creciendo, pues evidentemente lo que estoy haciendo es que en cada predicción tenga un incremento del margen de error, ¿sale? Entonces sí tiene distribución normal, por ejemplo, pero resulta que el error es cada vez mayor, no funciona. Entonces el modelo lineal, para este caso particular, no funciona. Entonces tendremos que decir que el modelo no es adecuado. Y esto puede surgir por muchas cosas. Por ejemplo, una de las causas más recurrentes de que no exista homoscedasticidad es que las observaciones no se generaron aleatoriamente. Independientemente de que estén ordenadas, los diseños experimentales o las corridas tienen que generarse de manera aleatoria. Si no, pasa esto precisamente. No da la homoscedasticidad. No se aprueba la hipótesis de varianzas iguales. Otra forma que podemos hacer es transformar la variable de respuesta. Y hay algunos tipos de transformaciones, por ejemplo, la transformación seno, la transformación raíz cuadrada, la transformación logarítmica. ¿Y esto qué hace? Pues hace que nuestro modelo realmente deje de ser un modelo lineal, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Pues si yo cambio la variable, por ejemplo, hago una transformación raíz cuadrada de y igual al modelo, pues realmente si yo despejo, tendría que elevar al cuadrado y tendríamos que decir que y es igual a modelo al cuadrado. Estos modelos, estas transformaciones vienen también en el libro de análisis y diseño de experimentos, y ahí los podemos ubicar. Normalmente con ese tipo de transformaciones se corrige la homoscedasticidad y ya encontramos al modelo adecuado que nos permite hacer las inferencias, pero en este caso no lo podemos hacer con el modelo lineal. Ojo, no es que esté mal, simplemente el modelo lineal no es el adecuado. Y pues bueno, esto sería todo. Cualquier duda o comentario, quedo al pendiente y a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo.